vamos a abordar el análisis de las formas de soportar y hacerle frente a la violencia desde la perspectiva del folclore y de la cultura en el Caribe colombiano y en la cuenca media de la desembocadura del Río Grande de la Magdalena. Las preguntas claves para abordar este asunto serán entonces, por consecuencia, ¿qué es la cultura? ¿Qué es el folclore? ¿Se pueden instrumentalizar estas expresiones para combatir la violencia y el conflicto? ¿Realmente existe una esencia transformadora en este tipo de manifestaciones? ¿Cómo interactúan tales expresiones culturales y folclóricas frente al conflicto? ¿Son en efecto un eje transformador? ¿Cómo podemos contrastar las expresiones antes dichas como acción popular con la violencia sistemática en nuestro país? Debemos señalar de inicio que todos estos interrogantes deben ser respondidos en forma afirmativa. Y la importancia radica en el establecimiento como primer ítem a tratar de la tipología cultural del hombre caribe y de la ribera del río Magdalena, entendiendo esta ribera con un límite geográfico que parte desde el Magdalena medio hasta su desembocadura en el Mar Caribe. La diversidad cultural y la riqueza de expresiones son propias de la plurietnia. Así, el negro y la percusión, con sus tradiciones, su lucha por la supervivencia, el indígena que se fusionó con el negro y se hizo identitariamente uno, y los remanentes blancos crearon un mestizaje, una micro raza con un pelaje cultural diferente, pero más que cualquier cosa, se vio nacer una cultura creciente, permanente y sólida, llena de rebeldía, naturalmente considerada por este tipo de motivos resistente para los expoliadores. Santiago Castro Gómez, en la genealogía de la colombianidad, lo identifica al ser caribe como aquellas gentes que rompen cadenas con risas y bailes, que disfrazan la ansiedad para no sufrirla y para no vivir con amargura. En el Caribe, según señalan López, Usechi y Martínez, antropólogos colombianos, compiladores y escritores de la obra Ciudadanos en Son de Paz, resaltan, en el Caribe, abro comillas, florecen diversas expresiones de vida solidaria, de lazos afectivos y de buen vivir, de nuevas verdades y de redefiniciones metodológicas. Esto es lo que los antiguos griegos denominaban arqué o arché o arqué, o elemento primordial del que se derivan todas las realidades materiales, el principio ontológico, su comienzo como tal. Esto en este orden de ideas, por cuanto podemos establecer desde ya que la cultura y el folclore guardan tradiciones milenarias, memorias colectivas y en esencia transformadoras estas expresiones de toda forma o manifestación violenta. Gadamer, al hablar de la propuesta hermenéutica, pone de relieve el carácter móvil del hombre y de su existencia, y es por ello que señala el autor que hay que revisar todo el texto, la totalidad del texto, la transliteralidad, el texto en toda su verticalidad y en toda su horizontalidad. No podemos ver al individuo como un individuo entendido únicamente en su expresión física y material y en sus manifestaciones, no en todas las comunicaciones que él realiza y que lo hacen verdaderamente trascendente. Por su parte, Walter Benjamin destaca en la teoría crítica que la necesidad es la de revisar al actor y en qué medida este autor eleva o desarrolla un rol de emancipación. De igual manera quisiera relatar cómo, copiando a Aristóteles, Hannah Arendt señala sobre el particular que el individuo a partir de Aristóteles se concibe como el hombre político, pero además el hombre de la palabra, el individuo que habla, el dotado de ese tipo de características fundamentales. Y aquí señala
Hannah Arendt que de las dos famosas definiciones del hombre político y el hombre con el poder de la palabra surgen en forma complementaria a estas dos expresiones y aluden a la experiencia idéntica dentro del cuadro de vida de la antigua polis griega. Lo importante, dice Hannah Arendt en explicación a la manifestación aristotélica, es que la violencia en sí misma no tiene la capacidad de la palabra y no simplemente que la palabra se encuentre inerme frente a la violencia. Todo esto nos lleva a pensar que definitivamente la expresión cultural y folclórica, esa defensa de valores sistemáticos que recogen las tradiciones más básicas, las tradiciones más ancestrales, las primitivas, aquellas manifestaciones que se pretenden nunca borrar, que nunca exista sobre ellas la borradura de la violencia, es donde justamente se anida la posibilidad de hacer una confrontación distinta frente a todas las expresiones de violencia. Se puede abordar entonces la violencia como instrumento que se caracteriza fundamentalmente por acciones dicho de alguna manera, que expresan un rechazo a la vida, aún desde el punto de vista moral. Es por ello que se pudo encontrar y se pudo determinar en las distintas lecturas y en la búsqueda de información que una de las manifestaciones y de los propósitos centrales del individuo cuando ejerce violencia no culmina con el despojo como tal, ni de la tierra ni de la vida, sino que va más allá, y es que se pretende con este tipo de expresiones, como pasó en Monte de María, borrar absolutamente la tradición, la cultura y las manifestaciones más esenciales de los individuos y las civilizaciones determinadas como grupos pequeños, formantes de sociedades aisladas o en grupos, pero definitivamente encaminadas estas acciones hacia esa forma de extirpar la vida y sus expresiones más simples. Entonces, pues, la cultura y el folclore se construyen a partir de esa preservación que lucha de manera silente con todas las expresiones de violencia. De allí que no solo recogiendo la propuesta aristotélica reseñada por Hannah Arendt en su texto sobre la revolución, escrito a propósito de las expresiones de violencia que se produjeron en la Rusia zarista o postzarista, y también en las expresiones que encuentran nido en Gadamer, en Walter Benjamin, particularmente en Immanuel Kant, podemos establecer que estas expresiones se constituyen en una forma de vuelo autónomo de las sociedades que dan un vistazo ético y una valoración ética a cada una de esas expresiones de preservación. Ojo que no se trata de un ostracismo, porque esos grupos no se separan del mundo aislándose de él, sino que por lo contrario incorporan estos valores mirando de frente al violento y de alguna manera domando sus expresiones de agresión para decirle: tu lenguaje se enfrenta a través de las armas con el mío, es el de la palabra. Y esta forma de diálogo que existe especial, solamente es posible resolverla a partir de las expresiones de defensa de la vida y no de monumento a la muerte. En ese orden de ideas podemos encontrar que a partir de los imperativos categóricos kantianos, todas las expresiones de defensa de la sociedad o de las manifestaciones sociales primitivas, la defensa de todas esas expresiones ancestrales, son verdaderos imperativos categóricos. Son valoraciones éticas que se hacen como defensa de la memoria histórica de la gente y obligaría como compromiso de deber ser a los estados para efectos de constituir una acción que se traduzca en normas que impliquen un imperativo hipotético de defensa de esos imperativos categóricos tan naturales éticamente en las comunidades ancestrales. Entonces allí tenemos, pues, en resumen, una no solo forma de domar la agresión, sino también un compromiso del Estado para reconstituir, para fortalecer
y para defender esas células primarias de diálogo y de conversación. El hombre con la palabra transformadora. Es esa en esencia la simiente que se trata de hallar en la investigación sobre folclore, cultura y manifestaciones de agresión y de violencia. Esta es, pues, grosso modo, una muy breve síntesis del trabajo que se expuso en el Congreso Internacional y que esperamos que deje satisfecho no solo a nuestro director de tesis, el profesor Darío Huerta, sino al equipo que va a hacer la evaluación final frente a la defensa de esta propuesta intelectiva que solo apunta a entender que nuestro país debe reservar lo mejor de sí para efectos de enfrentar las manifestaciones con unas alternativas, con unos métodos distintos y con un lenguaje diferente al que se ha venido utilizando. Es decir, menos respuesta de castigo y más respuesta de preservación de folclore y de violencia.